La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de uno mismo. ¿Qué significa esta frase? La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de uno mismo. Es una frase que he cogido por ahí, pero luego le añado un punto y le añado el mayor fracaso, ¿sí? Es la arrogancia y los actos que derivan de la propia arrogancia. Es que el problema con la arrogancia es que es un problema que es que el que es arrogante no se da cuenta de que es arrogante, ¿no? Se cree superior, se cree con ciertos derechos que no tiene y que incluso puede llegar a resultar pedante para una persona más evolucionada que sí que ha masterizado ese dominio del que trata el caso en cuestión, ¿no? Dominio de uno mismo en este curso en concreto tiene que ver con la conquista propia, tiene que ver con el dominio propio, y el dominio propio es de lo que va la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un modelo de psicología que Richard Bandler y John Grinder en los años 70 crearon como una alternativa para ayudar a las personas en un contexto terapéutico. Pero si utilizamos la perspectiva sistémica, que es un poco por donde empiezo yo, ¿no? O sea, yo quería ser psicólogo, no me llegó la nota, me matriculé en trabajo social para entrar por la vía de diplomatura, saqué un posgrado de terapia familiar sistémica, ¿no? Que va más allá de la terapia que se estaba haciendo en un contexto convencional, psiquiátrico, médico, ¿no? Las personas que proceden de familias disfuncionales, sí, esta frase procede de uno de estos libros de los que te hablo, ¿no? Que fueron, a ver, yo quería ser psicólogo, quería estudiar psicología, pero me encuentro que en el posgrado de terapia familiar sistémica se ha modelado a los mejores terapeutas del mundo y de ahí surge la PNL, ¿no? Son psicoterapeutas como Fritz Perls o Virginia Satir o Gregory Bateson, que son personas que habían salido de la universidad y se habían dado cuenta pues que en la sociedad había una serie de necesidades, entre ellas superar la ignorancia y las burradas propias que hacen los seres humanos cuando son ignorantes, que se acaban metiendo en problemas. Dice, las personas que proceden de familias disfuncionales, al salir de su contexto familiar, van a querer aplicar esas mismas normas de su familia en el contexto en el que van a trabajar. Por ejemplo, si una persona, en el caso de un niño o un chaval que haya sido malcriado, o sea, que se le haya consentido todo, que no se le hayan enseñado hábitos como, yo que sé, lavar los platos, arreglar la casa, ayudar a los padres, y que a partir de los 15 años no se le enseñe que en esta vida hay que trabajar para sobrevivir, pues ese niño, si se lo han dado todo, y entonces estos niños, cuando salen del núcleo familiar, de la familia, se piensan, porque ese es su mapa de la realidad, es su modelo, que pueden ejercer las mismas actitudes en base a las normas en las que se han criado, que es la permisividad y la no asertividad y demás. Se creen que pueden hacer eso mejor en un trabajo, ¿no? Entonces imagínatelo en una cocina, trabajando de ayudante de cocina o de camarero o cualquier otro trabajo que pueda la persona tener con 15, 16, 17, 18 años y querer ejercer unos derechos que se le ha dado en su familia, pero de manera disfuncional, porque había un problema. O sea, problema me refiero que a lo mejor el niño pues tiene unos síntomas, tiene unas conductas que ve que los progenitores y los hermanos o los abuelos o los padres tienen una permisividad hacia esa conducta o una, digamos, negligencia, es decir, de pasar del niño o quitárselo de encima o hacer cosas así, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que el niño pues reacciona a eso de manera violenta o sumisa, pero si le funciona el juego, ese juego se va a perpetuar, y entonces esa familia va a estar respondiendo al patrón relacional. Estos niños, cuando salen a la calle, si aplican este principio, que van a querer aplicar las mismas normas de su propia familia en el otro contexto que no conocen, sí, porque ellos solo saben aplicar esas conductas al contexto que conocen, pero en el momento en que los sacas de ahí, los llevas a un trabajo, los llevas al deporte, los llevas con otros amigos, con otras familias, si el síntoma, digamos, si el problema es grave, va a querer comportarse de la misma forma porque es la única que sabe, de la única forma que se sabe comportar, ¿no? Entonces pone mostrarse poco flexibles y adaptables, complicando la individualidad en armonía con la sociedad, ¿no? Personas inadaptadas que acaban teniendo problemas físicos, relacionales y mentales, ¿no? Es decir, que les va mal en un trabajo, los echan, vuelven a la familia, refuerzan esas pautas, le vuelve a buscar un trabajo, o sea que no es que se lo busque él, sino que la familia se lo busca, ¿no? Y hay intentos fallidos que hacen que el problema sea cada vez más grave. El problema con estas personas es que tienen un problema, que es que luego se los echan del trabajo y luego los vuelven a coger en otro y los vuelven a echar, van quemando gente, ¿no? Y luego pues lo mismo con las novias, ¿no? Pues queman una novia, luego queman otra, empiezan a tener ya conductas que es la misma conducta que le funcionó con la abuela o con la madre. Por ejemplo, ponerse, en el caso de un chico, violento y imponer y exigir, ¿no? El síndrome del emperador, ¿no? A los padres, pues obligarles y dejarles, insultarles y tal, pues ahora imagínate que eso se lo haces a un jefe, ¿no? El jefe pues enseguida te va a ver, o sea, si tú en tu casa no lavas los platos, no los vas a lavar en otro sitio, ¿no? O al menos cuando te despistes, ¿no? Luego encima te justificas por arrogancia y echas la culpa a los de fuera. Entonces tu jefe te ve y te echa del trabajo. Las personas pueden empezar a consumir drogas y puede ese problema ir volviéndose cada vez más grave, porque a más drogas, más recaídas, a más recaídas, drogas de mayor nivel y peligrosidad. Y como dicen algunos de los maestros con los que yo he estudiado de la India, vivimos en una sociedad y en un planeta que no hace más que empeorar, ¿no? No solamente empeoran las relaciones laborales, las relaciones educativas, sino que también empeora el planeta en general, ¿no? La tierra del planeta, o sea, con todos estos cultivos artificiales, pues lo que estamos haciendo es dejar la tierra sin nutrientes, las aguas tratadas que nos bebemos o embotellamos tampoco tienen la calidad que tenían hace 2000 años, y todo va degenerando, y eso hace que nos volvamos más susceptibles a coger enfermedades y virus. Mira lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Sale un virus, sale un resfriado común y se muere la gente porque la gente no tiene los nutrientes. La gente no tiene vitamina D, no tiene vitamina A, no tiene omega 3 en el cerebro y es susceptible, porque deja de funcionar bien el sistema inmunológico, de coger enfermedades. Ha habido una epidemia de obesidad. ¿Por qué? Porque la gente, al no tener los nutrientes necesarios, tiene hambre, tiene ansiedad y lo que hace es comer. ¿Qué comen? Pues la otra trampa del trampero del supermercado, ¿no? Que son cereales refinados, que está demostrado que son inflamatorios, con azúcares, ¿no? Y entran en un proceso de obesidad que todavía les hace más vulnerables a coger enfermedades. Pero lo que dicen algunos de mis maestros, Sadhguru, que hace poco tuvo un derrame, pero por lo visto se ha curado, y el otro día salió en el programa de Joe Rogan, él dice que esto va a empeorar, ¿no? Y que no solamente van a haber más enfermedades, sino que además va a haber más gente que va a tener problemas psicológicos. De hecho, como dice él, en Japón murió más gente por suicidio que por el COVID. O sea, quiero decir que si los problemas físicos van a ir en aumento,
los problemas psicológicos también, ¿no? Entonces, el contexto es el mismo que los años 70, porque la farmacia y los hospitales y tal lo que hacen es paliar los síntomas con medicación. Es decir, las tierras de los huertos de los campesinos se fertilizan y evitas que se genere un microbioma, o sea, unos microorganismos saludables para generar verduras saludables y gallinas saludables y pues todos comen de ahí, ¿no? De la tierra y del agua, ¿no? Y los árboles también comen de ahí. Entonces, si eso se debilitan los animales, todo lo que comemos y bebemos nos debilita y al final eso hace que seamos más flojillos, más débiles.